Go. Eh, bueno, la primero que quería preguntarte es, por ejemplo, pues tú eres una persona que vivió gran parte de tu vida en Estados Unidos y otra gran parte de tu vida aquí en México, prácticamente la mitad y la mitad de tu vida, ¿no? Entonces, quería preguntarte yo, mm, ¿tú hasta qué punto consideras que nuestra personalidad es una construcción del entorno en el que vivimos? Por ejemplo, nuestra familia, nuestra comunidad, las costumbres locales y todo eso. ¿Qué tanto de nuestra personalidad es parte de eso y qué tanto de nuestra personalidad es como una esencia? O sea, es algo con lo que ya nacemos y que es como prácticamente pues incambiable, ¿no? Entonces, no sé si tú como que tengas una idea sobre como al ser una persona que ha vivido en dos lugares diferentes, si consideras que tu esencia ha permanecido o si has tenido como que modificar algo o te sientes completamente una persona diferente. Ujú. Sí, entiendo. Creo que tienes una esencia, pero parte de esa esencia puede ser la esencia justamente primeriza, en donde yo primero viví en Estados Unidos y luego en México. Entonces mi experiencia en Estados Unidos se vuelve una esencia, como quien dice, y esa esencia es la que en México se enfrenta, se resiste a cambiar, a modificarse, a quitarle, a agregarle. La pregunta por la esencia se me hace una pregunta muy interesante porque obviamente todo esto que vemos, que calificamos como bueno y malo, pues son percepciones de uno mismo, ¿no? Yo creo que son, a fin de cuentas, si no son percepciones por tu propio criterio, son de la cultura que viene de la familia. Pero muchas cosas, bueno, pero podemos hacernos la pregunta por la esencia. Realmente, como bien preguntas, ¿hay una esencia? ¿Hay algo que podemos decir es inamovible? Por ejemplo, se me viene a la mente y justamente es algo que he estado pensando, la creencia en Dios, la creencia en un ser superior. Lo vemos manifestándose de diferentes formas, en diferentes religiones, pero a fin de cuentas, esa creencia de sentirnos protegidos por algo superior a nosotros mismos, ¿verdad? Es algo que yo creo que, que vale la pena discutir o debatir si es universal, incluso. El idioma, el idioma también es todo un tema en donde decimos los humanos, la comunicación más en esencia. Eh, todos nos comunicamos, entonces la comunicación es una esencia, es algo que tenemos. Ahora, si hablamos de esencias de personalidad, la genética, podemos decir, la genética tal vez es algo también que viene de nuestra esencia, pero eso igual viene de nuestros ancestros. Este, no sé, se me hace muy interesante preguntar por una esencia de personalidad, que creo, si te entiendo bien, es lo que estás preguntando, ¿no? Si yo tengo una esencia, por ejemplo, que no tiene que ver con mi Ujú. entorno. Ajá, exacto. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas se niegan a como a adoptar niños porque dicen, oh, estos bebés, estos niños, quién sabe quién los engendró, ¿no? Pudieron haber sido personas malas y ese niño podría salir malo, ¿no? Malo, entre comillas, porque pues sus papás a lo mejor eran malos y como yo no conozco a esos fulanos, pues mejor no lo adopto, ¿no? Por ese temor. Pero a lo que voy, ajá, es eso. ¿Realmente puedes decir que ese niño trae una esencia, en este caso, por ejemplo, heredada de sus padres, hayan sido quienes hayan sido? ¿O va a ser el contexto como tú como nuevo padre, como su padre ahora, tal vez no genéticamente, pero lo vas a criar, ¿no? Tú le puedes dar una personalidad, tú le puedes otorgar esos valores que probablemente tú quieras que tenga, o realmente ese niño trae algo
dentro de sí que por más que tú trates no vas a poder modificarlo. Como más o menos ese es como el ejemplo, no sé si me explique. Sí, sí, ahí es el ejemplo de la genética, ¿verdad? El niño tal vez ya viene con incluso lo podemos ver, como creo, si no me equivoco, se llama la cromosoma 21, que es esta serie que acaba de salir en Netflix de los que tienen discapacidad mental, o no sé cuál es el término ahorita políticamente correcto, pero pues ellos nacen así. Entonces, igual pueden tener los mejores maestros, enseñarles las mejores cosas. Ahí yo siento que ya va a ser, pues ahora sí que va a depender, ¿no? De si responde la persona al cambio y se cambia o si sigue igual. La esencia genética, en este caso, pues han dicho que se puede, hay genes, por ejemplo, venimos ya programados y ciertas cosas en nuestro entorno nos hacen que esos genes se activen. Entonces, cuando los genes se activan, podemos desarrollar patologías o ciertas enfermedades mentales, como yo creo que lo mismo pasa como con el talento, ¿verdad? Si se activan ciertos genes y se practican ciertas cosas, el entorno tiene mucho que ver, pero obviamente también es la genética. ¿Cómo vienes tú ya predispuesto o programado a reaccionar? Mm, porque este caso que pones, por ejemplo, de la adopción, yo creo que sí les importa a las personas que van a adoptar. Las personas que van a adoptar van a querer saber cómo fueron los padres, cómo fueron los abuelos, ¿verdad? Si te dan a elegir un niño que sus padres y abuelos son puros asesinos, violadores, pues no creo que vayas a querer ese niño, ¿no? Bueno, tal vez haya personas que digan sí, pues a Mm, pesar de eso lo quiero. sí, Ajá. es que, bueno, mm, ves que se sabe como, por ejemplo, en estas prácticas como de las constelaciones y todo eso, donde tú vas y haces una constelación con personas que personifican, valga la redundancia, a tu familia. Entonces, porque ahí salen como un montón de cosas, ¿no? Que traía tu familia que indirectamente te están como afectando, incluso de generaciones atrás. Pero lo que no sé es si, por ejemplo, en ese caso, esas generaciones, probablemente tú ni siquiera tienes idea de lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Porque son muchas generaciones atrás. Y supuestamente te está como afectando en el presente. Entonces, no sé si esto como que aplicaría también para esos niños que pues, son recién nacidos, que sus papás los dieron en adopción, pero por detrás tienen como este antecedente de esas familias problemáticas o disfuncionales y que eso, a pesar de que ellos no sepan, también vengan y les afecte como, no sé si una clase de vibra o si realmente eso es posible o si una vez que ese niño corta lazos con esas personas, realmente ya no está influido como por ese ambiente, ¿no? Porque va a tener un nuevo ambiente con sus nuevos padres. Entonces ahora, ¿le va a influir todo lo que tenga que ver con sus nuevos padres o va a venir cargando con esto de los otros, de sus verdaderos papás? O como, ajá, o sea, ahí cómo se procede o qué pasaría en ese caso. Yo creo que va, me cae mal la respuesta, pero a fin de cuentas creo que tiene que ver con mitad y mitad. Va a haber cosas de la personalidad de la persona que sí van a tener que ver con sus antecedentes, con su genética, con su familia, este, pero también se va a ver influenciado por el contexto. Es decir, una persona puede cambiar si quiere debido a su contexto, debido a lo que a lo que es expuesto, a su estímulo, a lo que recibe el aprendizaje de los padres, porque bueno, una cosa es, por ejemplo, incluso el aprendizaje y otra es la adquisición, ¿verdad? En donde la adquisición se da a través del modelaje. El niño, por ejemplo, aprende su primer idioma viendo a la madre,
hablar, viendo a la familia, teniendo el deseo de comunicarse en ese idioma, a diferencia del aprendizaje en la escuela, que es instruccional, en donde tiene que aprender, ya no es porque tiene el deseo de comunicarse con la familia. Entonces, y hay como hay buenos alumnos, hay malos alumnos, ¿verdad? O sea, podemos tener alumnos que triunfen y alumnos que no. E igual podemos retroceder y hacernos la pregunta, ¿fue por su contexto? ¿Estuvo en una mala escuela? ¿Tuvo un mal maestro? ¿O tiene malos padres? ¿Está preocupado? ¿No tiene que comer? El ser humano se va formando a través de su genética, pero también yo siento, yo he creído más porque es el debate en la ciencia, en las ciencias sociales, en las ciencias, sí, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el idioma, que nos hace la pregunta si es el entorno o la genética, ¿verdad? Esto lo hacen como de diferentes maneras. ¿Es lo de afuera o es lo de adentro? Mm, yo, en lo personal, a fin de cuentas, creo que es lo de afuera lo que te define. Son las oportunidades, es tu contexto social, al menos que venga ya la persona programada genéticamente para ser de una forma y que no importe el contexto, yo creo que cambia de acuerdo al contexto social en el que te encuentras. Tiene más peso el contexto, que su esencia genética para mí. Ok, sí, porque ves que me habías comentado que habías estado leyendo como sobre toda la influencia que tiene como la estructura familiar de ciertos lugares en el mundo sobre las personas. Entonces, a raíz de eso fue que yo empecé a pensar, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene nacionalidad, si la pones, por ejemplo, en México y ahí se desarrolla, y en el lado opuesto, por ejemplo, la pones, no sé, en China también, ¿no? Y ahí se desarrolla. Entonces, tenemos como estas dos vertientes de esta persona, ¿no? Entonces, si esta persona está en China y ya conocemos su vida y luego la misma persona la pones en México a vivir en el contexto también mexicano y después como a los 30 años hacemos un recuento de lo que es esa persona, qué tanto de esta persona que vivía en México y esta persona que vivía en China, que a fin de cuentas viene siendo la misma, qué tanto se parecerían o qué tan diferentes serían. Eso era como a lo que yo quería llegar. En esencia, ¿sí existiría más bien algo que fuera esencia o si realmente serían dos personas completamente diferentes solo por el hecho de haber nacido en diferente país? Así es que desafortunadamente esa es la circunstancia, como estaba viendo, los pobres son pobres porque nacen pobres, los ricos son ricos porque nacen ricos. Es ahora sí que causalidad, ¿verdad? No, no, perdón, es casualidad, es pura casualidad que, que seas mexicano o que seas chino. Muy interesante el experimento, nunca lo había pensado, que es un experimento a thought experiment o un experimento de pensamiento, en donde sí, tomas a la misma persona, ponle tú como dices, la misma persona, pero esta la vamos a poner en China y esta en México. Y después de 30 años vamos a ver en qué se parecen, en qué son diferentes, y a ver si tienen eso que llamamos esencia. Este, yo creo que la esencia, porque si estamos disparando hacia la esencia como alma, pues todavía no entendemos muy bien qué es eso. Yo creo que eso se logra a través de la meditación y, y es como el Tao, o sea, sigue sin explicarse, va a seguir sin explicarse. Pero una esencia como el alma, yo no creo que haya tal cual. Tiene que ver más con las emociones también. Siento. Pero la esencia que podríamos encontrar, por ejemplo, de estas dos personas que nacen en diferentes lugares, pero son la misma persona, tal vez, pues la persona que nació en China va a tener, obviamente, la cultura china dentro de su personalidad, ¿no? Se le va a manifestar. Y la persona que creció en México va a tener la cultura mexicana, se le va a manifestar.
pero ponle tú que en preferencias tal vez a los dos les guste cocinar, o a los dos les guste la lectura, o les guste la medicina, o así. Entonces, ahí va a haber obviamente esa semejanza que puedes decir, pues, si a los dos les gusta la cocina, tienen el olfato desarrollado, tienen el gusto desarrollado, les gusta, porque ya viene en su genética, a pesar de su contexto, lograron mantener esa parte de ellos, intacta, ¿verdad? Sin modificaciones. Sí, yo creo que es muy posible, pero se remitiría, para mí, y hasta este punto en la historia, lo que yo entiendo, se remite a la genética, a su, ¿cómo le llaman? A su caldo genético, ¿verdad? Ok, entonces, como para, en conclusión de este tema, así ya en general, ¿cuáles serían tus últimos, pensamientos o conclusiones sobre esto? Pues había estado pensando en el experimento, creo que le llaman de Lucy, no creo que Lucy era otra cosa que vi en la universidad. Le llaman el niño lobo, el niño salvaje, algo así, que es un niño que crece desde bebé entre animales, entre lobos, se cría entre animales, entre lobos. Y este experimento era más bien para ver su desarrollo lingüístico, ¿verdad? Para ver si lo encontraron creo que a los 15 años y querían ver si podía aprender el idioma. Obviamente se le complica mucho, desacredita la teoría de que todos nacemos con un chip genético lingüístico y en este caso lo puedo tomar como ejemplo para decir que pues a fin de cuentas eres tu contexto. Yo por ejemplo, haber estado en Estados Unidos y luego en México, ya llevo en México más de 10 años. Quieras o no, yo me he modificado, he cambiado. Aunque puedes decir mi esencia es como más de Estados Unidos. Hay muchas cosas y luego también le agregamos el hecho de que soy Tauro, ¿verdad? Mi signo zodiacal y son muy difíciles de cambiar, pero aún así sí he cambiado, ¿verdad? He crecido. A mí, ya para dejar como último pensamiento, se me hace muy interesante pensar en, en, en cómo va pasando el tiempo. Sabemos que las cosas cambian, pero yo siento que las cosas pueden cambiar, por decir, verticalmente y horizontalmente. Yo puedo no cambiar horizontalmente y a horizontalmente me refiero a no cambiarme de lugar físicamente. Entonces yo estoy incluso de trabajo o de casa. Estoy en el mismo lugar desde que nazco hasta que muero. Entonces aquí paso toda mi vida y la vida va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Va cambiando, entonces yo veo los cambios sociales, culturales y siento el cambio, ¿verdad? Ya las cosas no son como hace 10 años, como hace 5 años, el futuro también va a ser diferente, etcétera. Pero ahora pongamos mi caso, o una persona nómada que va cambiando, se desplaza horizontalmente también. Entonces, logras, llega un punto en el que ya no logras distinguir más bien entre lo que son los cambios verticales o de tiempo, temporales, ¿verdad? De años, y lo que son los cambios de lugar a lugar, porque, pues vamos, cada lugar también es diferente, ¿no? China, como ahorita pusimos de ejemplo, no es igual que México, ¿verdad? Tiene diferencias. Estados Unidos no es igual que México. Y si una persona se cambia de un lugar a otro, sufre el cambio del lugar al mismo tiempo que sufre el cambio del tiempo. Y para esa persona, como para mí, por ejemplo, yo siento que es muy difícil distinguir cuáles son los cambios temporales de tiempo y cuáles son los cambios de zona, ¿verdad? Entonces yo digo, las personas aquí son más así, pero tal vez es que ahora las personas en general, porque las cosas cambian en el tiempo, ya son más así.
y para mí es difícil saber si es el lugar o si es el tiempo. Entonces creo que eso es algo que podríamos luego abordar más a fondo. Ujú. Sí, está bien. Sally, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.